El legado que nunca murió, introducción impactante. Antes de comenzar este viaje lleno de nostalgia, música y secretos que marcaron la historia de México para siempre, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta desde qué país estás viendo este video, porque hoy vamos a revivir canciones que hicieron llorar, enamorarse y soñar a millones de personas. Y te advierto algo. Algunas de estas historias son tan poderosas, tan humanas y tan emotivas que probablemente terminarás escuchando estas canciones nuevamente después de este video. Quédate hasta el final porque la última canción tiene una historia que muy pocas personas conocen y cambió para siempre el destino de dos leyendas mexicanas. Y México ha tenido muchos artistas, pero muy pocos lograron entrar directamente al corazón del pueblo. Muy pocos consiguieron convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de familias. Y cuando hablamos de música ranchera, de cine mexicano y de canciones que todavía hoy hacen llorar a las personas aunque hayan pasado décadas, dos nombres siguen apareciendo como gigantes imposibles de olvidar. Pedro Infante y Piporro no fueron solamente artistas, fueron símbolos, fueron voces del pueblo, fueron hombres que representaron la humildad, el sufrimiento, el amor, la alegría y la identidad mexicana en su forma más pura. Las canciones que vamos a recordar hoy no solo fueron éxitos musicales, fueron himnos. Algunas nacieron en medio del dolor, otras fueron creadas para películas que terminaron convirtiéndose en clásicos eternos, y otras simplemente tocaron algo muy profundo dentro de la gente, algo que ni el tiempo pudo borrar. Canción número 10. Cielo Rojo. Existe una razón por la cual esta canción todavía sigue sonando en fiestas, reuniones familiares y estaciones de radio mexicanas después de tantos años. Cielo Rojo no fue simplemente una canción triste, fue una herida convertida en música. Cuando Pedro Infante interpretó esta pieza, millones de personas sintieron que alguien finalmente entendía el dolor que llevaban dentro, porque no importa cuánto tiempo pase, todos alguna vez han sufrido por amor. La interpretación de Pedro tenía algo diferente. No parecía que estuviera cantando, parecía que estaba confesando algo real. Su voz quebrada, la emoción en cada palabra y esa manera única de transmitir nostalgia hicieron que la canción se volviera inmortal. Mucha gente asegura que esta canción se convirtió en una de las favoritas del pueblo porque hablaba exactamente de lo que muchos hombres mexicanos sentían, pero jamás se atrevían a decir. Y aquí viene algo impresionante. Durante muchos años se dijo que Pedro Infante lloraba de verdad mientras interpretaba algunas canciones románticas en privado. Personas cercanas a él aseguraban que había noches donde simplemente se quedaba escuchando boleros y rancheras mientras recordaba momentos difíciles de su vida personal. Eso explica por qué canciones como Cielo Rojo se sienten tan auténticas incluso hoy. Pero mientras Pedro conquistaba corazones con interpretaciones profundas y emotivas, otro hombre comenzaba a llamar la atención de México de una manera completamente distinta. Canción número 9. El Taconazo. Cuando hablamos de Piporro, hablamos de carisma puro. Hablamos de un hombre que podía hacer reír a una sala entera apenas aparecía frente a una cámara o tomaba un micrófono. El Taconazo no solo se convirtió en un éxito, se transformó en parte de la cultura popular mexicana. La energía de Piporro era diferente a todo lo que existía en esa época. Mientras otros artistas intentaban parecer elegantes o sofisticados, él representaba al mexicano auténtico del norte. Alegre, directo, sin miedo al ridículo. Y eso hizo que la gente lo amara inmediatamente. Lo más increíble es que muchas personas creían que Piporro simplemente improvisaba todo. Su forma de hablar, sus expresiones y sus ocurrencias parecían tan naturales que daba la impresión de que todo salía espontáneamente. Pero detrás de esa imagen divertida existía un hombre extremadamente inteligente, que entendía perfectamente cómo conectar con el pueblo mexicano. El Taconazo explotó en popularidad porque tenía algo contagioso. Era imposible escucharla y quedarse quieto. La canción se volvió parte de fiestas, celebraciones y programas de televisión. Incluso personas que nunca habían escuchado música ranchera terminaban cantando el coro sin darse cuenta. Pero aquí viene algo curioso. Aunque muchas personas intentaron comparar constantemente a Piporro con Pedro Infante, la realidad es que ambos representaban lados completamente distintos del alma mexicana. Pedro era la emoción profunda, Piporro era la alegría popular, y juntos ayudaron a definir una época dorada que jamás volverá a repetirse. El México que los convirtió en leyendas. Para entender por qué estas canciones marcaron a México para siempre, primero hay que entender el país donde nacieron. Estamos hablando de una época donde las familias se reunían alrededor de una radio, donde las películas mexicanas dominaban América Latina, donde la música ranchera era prácticamente la voz oficial del pueblo. No existían redes sociales, no existía internet, pero aún así Pedro Infante y Piporro lograron algo que hoy parece imposible: unir a millones de personas alrededor de una canción.
La gente lloraba escuchando sus voces, los niños crecían viendo sus películas, los enamorados dedicaban sus canciones, los trabajadores las escuchaban durante largas jornadas. Y poco a poco, sus temas dejaron de pertenecer solamente a ellos, para convertirse en propiedad emocional del pueblo mexicano. Y eso es exactamente lo que hace eterna una canción. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas generaciones nazcan después. Cuando una canción logra entrar en la memoria colectiva de un país, nunca muere. Canción número 8. Amorcito Corazón. Si existe una canción capaz de transportar automáticamente a las personas a otra época, es esta. Amorcito Corazón no solo fue una canción romántica, fue prácticamente una declaración nacional de amor. Pedro Infante convirtió esta melodía en algo mágico. Su sonrisa, su manera de cantar y esa mezcla de ternura y sinceridad hicieron que millones de mujeres se enamoraran perdidamente de él. Pero lo más impresionante es que incluso muchos hombres también lo admiraban profundamente, porque Pedro representaba al hombre noble, trabajador y sentimental que muchos querían ser. Durante años existió un fenómeno increíble alrededor de esta canción. Las personas la utilizaban para pedir matrimonio. Algunos incluso aseguran que hubo parejas que se conocieron gracias a esta melodía. Y aunque pueda sonar exagerado, hay quienes todavía hoy recuerdan exactamente dónde estaban la primera vez que escucharon a Pedro interpretarla. Eso demuestra el verdadero poder de la música, porque algunas canciones no se escuchan solamente con los oídos, se quedan grabadas en la vida de las personas. El lado oscuro de la fama. Pero mientras México veía a Pedro y Piporro como hombres exitosos y felices, detrás de las cámaras existía otra realidad. La fama en aquella época era brutal, las giras eran agotadoras, las grabaciones podían durar horas interminables, y la presión por mantenerse en la cima era constante. Pedro Infante especialmente vivía bajo una presión gigantesca. Todo México esperaba algo de él, todos querían verlo, todos querían escucharlo, y aunque siempre sonreía frente al público, muchas personas cercanas aseguraban que había momentos donde el cansancio emocional era evidente. Aún así, nunca dejó de entregarse completamente a su público. Ese sacrificio fue parte de lo que convirtió sus canciones en algo tan especial, porque cuando Pedro cantaba sobre dolor, realmente parecía sentirlo. Cuando hablaba de amor, sonaba sincero, y cuando interpretaba canciones alegres, transmitía una felicidad contagiosa. Piporro, por otro lado, escondía su inteligencia detrás del humor. Mucha gente pensaba que simplemente era un personaje divertido, pero en realidad comprendía perfectamente cómo funcionaba el espectáculo. Sabía exactamente cómo hacer que el público riera, cantara y conectara emocionalmente con él. Y juntos crearon una era irrepetible. Canción número 7. Chula Linda. Hay canciones que se vuelven famosas, y hay canciones que se convierten en símbolos nacionales. Chula Linda pertenece a la segunda categoría. Cuando Piporro interpretaba esta canción, parecía que todo México estaba celebrando su propia identidad. Era imposible no sentir orgullo, alegría y nostalgia al mismo tiempo. La canción explotó porque representaba perfectamente el espíritu del norte mexicano. La energía, la picardía, el orgullo regional, todo estaba ahí. Y algo increíble comenzó a suceder. Mientras las nuevas generaciones aparecían, las canciones de Piporro seguían sobreviviendo. Padres se las enseñaban a hijos. Abuelos las cantaban en reuniones familiares. Y poco a poco, Chula Linda dejó de ser solamente una canción para convertirse en una tradición cultural. Eso muy pocos artistas lo consiguen, porque el verdadero éxito no es sonar durante algunos meses en la radio. El verdadero éxito es seguir vivo en la memoria de un pueblo décadas después. El impacto en el cine mexicano. No podemos hablar de estas canciones sin hablar del cine, porque muchas de ellas explotaron gracias a películas que hoy son consideradas joyas, históricas del entretenimiento mexicano. Pedro Infante tenía una presencia única frente a la cámara. Parecía natural, cercano, humano. Las personas sentían que podían confiar en él. Y eso hizo que sus canciones dentro de las películas tuvieran un impacto todavía mayor. Cuando cantaba en una escena romántica, las personas realmente creían en ese amor. Cuando sufría, el público sufría con él. Piporro utilizaba otra estrategia. Él dominaba el humor y el carisma popular. Sus escenas eran memorables, porque transmitían autenticidad. No intentaba parecer perfecto, y justamente por eso la gente lo adoraba. Ambos entendieron algo fundamental. El pueblo mexicano no quería artistas inalcanzables, quería artistas reales, y esa conexión emocional fue exactamente lo que los convirtió en inmortales. Encerramiento de la primera parte, y esto apenas está comenzando, porque las próximas canciones cambiaron para siempre la historia de México,
y esconden historias que muy pocas personas conocen. En la siguiente parte, vamos a hablar de canciones que provocaron lágrimas reales, rivalidades ocultas y momentos tan intensos que todavía hoy siguen generando debate entre los fanáticos. Así que, si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta cuál de estas canciones te marcó más, porque lo que viene a continuación probablemente cambiará la manera en que ves a Pedro Infante y Piporro para siempre. Las canciones que conmovieron a todo México, apertura de alto impacto, antes de 1900p. Continuar con esta historia que está emocionando a miles de personas, quiero pedirte algo muy importante. Si amas la música mexicana de verdad, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja un comentario diciendo cuál fue la primera canción de Pedro Infante o Piporro que escuchaste en tu vida. Porque hoy no estamos hablando solamente de música. Estamos hablando de recuerdos, de heridas, de nostalgia y de canciones que sobrevivieron al paso del tiempo. Y prepárate, porque las próximas historias son mucho más fuertes, más emotivas y más sorprendentes de lo que imaginas. Mientras México seguía creciendo y cambiando, las canciones de Pedro Infante y Piporro comenzaron a ocupar un lugar sagrado dentro del corazón del pueblo. Ya no eran solamente artistas famosos, ya eran símbolos nacionales. Y lo más increíble es que muchas de sus canciones nacieron en momentos personales extremadamente difíciles. Detrás de cada sonrisa frente a las cámaras existían sacrificios enormes, horarios agotadores, presión constante, problemas personales ocultos. Y aún así, cuando se encendían los micrófonos, ambos lograban transmitir emociones que parecían completamente reales. Eso fue exactamente lo que hizo eternas sus canciones. Canción número 6. Malagueña Salerosa. Existen canciones que se vuelven famosas, y existen canciones que terminan representando la identidad completa de un país. Malagueña Salerosa pertenece a ese grupo privilegiado. Cuando Pedro Infante interpretaba esta canción, ocurría algo casi mágico. El público se quedaba completamente hipnotizado. Había una mezcla de romanticismo, orgullo mexicano y pasión que resultaba imposible de ignorar. Muchos expertos aseguran que esta canción ayudó a internacionalizar todavía más la música ranchera. Personas fuera de México comenzaron a descubrir la fuerza emocional de las canciones mexicanas gracias a interpretaciones como esta. Pero aquí viene algo impactante. Aunque Pedro parecía seguro y tranquilo frente al público, personas cercanas afirmaban que era extremadamente perfeccionista. Se molestaba mucho consigo mismo cuando sentía que una interpretación no había salido exactamente como quería. Repetía escenas, repetía canciones y ensayaba muchísimo más de lo que la gente imaginaba. Y probablemente eso explica por qué canciones como Malagueña Salerosa terminaron convirtiéndose en auténticas joyas musicales. No era suerte, era entrega absoluta. Era un hombre dejando el alma en cada interpretación. El secreto de la conexión con el pueblo. Hay algo que muchas estrellas modernas jamás entenderán. Pedro Infante y Piporro no necesitaban fingir cercanía con la gente. Ellos realmente venían del pueblo. Conocían las dificultades reales. Conocían la pobreza. Conocían el esfuerzo diario. Y eso hacía que sus canciones sonaran honestas. Cuando Pedro cantaba sobre desamor, las personas sentían verdad. Cuando Piporro hablaba con humor sobre situaciones cotidianas, la gente se identificaba inmediatamente. Y, precisamente ahí estaba el secreto de su éxito. No intentaban parecer perfectos. Parecían humanos. En una época donde muchos artistas intentaban mostrarse elegantes y distantes, ellos lograron exactamente lo contrario. Hicieron que el pueblo sintiera que eran parte de su propia familia. Por eso sus canciones todavía viven. Porque fueron construidas con emociones reales. Canción número 5. El Ojo de Vidrio. Cuando Piporro lanzó esta canción, ocurrió algo impresionante. Mucha gente pensó que sería solamente otro tema divertido y popular del norte mexicano, pero terminó convirtiéndose en uno de los temas más recordados de toda su carrera. El Ojo de Vidrio tenía algo especial. Era humor, picardía y carisma mezclados de una manera única. Piporro dominaba completamente el arte de entretener. Pero aquí existe un detalle muy importante que muchas personas desconocen. Detrás de ese personaje divertido existía un hombre extremadamente observador. Piporro entendía perfectamente cómo funcionaba el público mexicano. Sabía cuándo exagerar, sabía cuándo improvisar, sabía cómo hacer reír sin perder autenticidad. Y eso era rarísimo. Muchos comediantes podían hacer reír. Muchos cantantes podían cantar, pero muy pocos lograban hacer ambas cosas al mismo tiempo con tanta naturalidad. Por eso Piporro se volvió irrepetible. Hasta el día de hoy, muchísimas personas todavía utilizan frases y expresiones popularizadas por él sin siquiera darse cuenta. Eso demuestra el tamaño gigantesco,
de su influencia cultural, el momento en que México cambió para siempre. Durante las décadas doradas del cine mexicano, las familias completas se reunían para escuchar música y ver películas juntos. Había algo profundamente emocional en aquella época. La música no era solamente entretenimiento, era compañía, era refugio, era identidad. Y tanto Pedro Infante como Piporro entendieron perfectamente el poder que tenían sobre el corazón de la gente. Pedro especialmente tenía una capacidad casi sobrenatural para transmitir tristeza. Algunas personas incluso aseguran que había canciones donde el público terminaba llorando antes de que la interpretación terminara. Y lo más fuerte de todo es que muchas veces él mismo también se emocionaba profundamente. Había canciones que parecían tocar heridas personales muy íntimas dentro de él. Tal vez por eso siguen sintiéndose tan reales incluso décadas después de su muerte. Canción número 4. No volveré. Esta canción representa uno de los momentos más intensos dentro de la música ranchera mexicana. No volveré. No era solamente una canción de despedida, era prácticamente un grito de orgullo herido. Cuando Pedro Infante interpretaba esta pieza, el dolor se sentía auténtico. Había rabia contenida, había tristeza, había nostalgia, y millones de personas se identificaron inmediatamente, porque todos alguna vez han tenido que alejarse de alguien que amaban. Lo impresionante es que esta canción continuó creciendo incluso muchos años después. Nuevas generaciones comenzaron a descubrirla y quedaron sorprendidas por la fuerza emocional de la interpretación. Eso es algo que muy pocos artistas logran. La mayoría de las canciones envejecen. Las verdaderamente legendarias se vuelven más fuertes con el tiempo. Y No volveré pertenece exactamente a esa categoría. La rivalidad que muchos inventaron durante años, circularon rumores sobre una supuesta rivalidad entre Pedro Infante y Piporro. Mucha gente quería enfrentarlos constantemente. ¿Quién era mejor? ¿Quién era más querido? ¿Quién representaba mejor a México? Pero la realidad era mucho más compleja. Ambos tenían estilos completamente distintos. Pedro conquistaba desde la emoción. Piporro conquistaba desde el carisma y la alegría. Y justamente esa diferencia fue lo que enriqueció la cultura mexicana de aquella época. Mientras uno hacía llorar al público, el otro lograba hacerlo reír. Mientras uno representaba la sensibilidad romántica, el otro representaba el espíritu alegre y popular del norte. México necesitaba a los dos, y juntos construyeron una época que jamás volverá a repetirse. El dolor detrás de las canciones. Hay algo profundamente triste cuando analizamos la vida de muchos artistas legendarios. Mientras millones de personas los ven como símbolos de felicidad y éxito, muchas veces ellos están cargando dolores enormes en silencio. Pedro Infante trabajaba prácticamente sin descanso. Películas, conciertos, grabaciones, entrevistas, viajes. La presión era gigantesca. Y aún así, siempre encontraba fuerzas para sonreír frente al público. Eso hizo que la conexión emocional con la gente fuera todavía más poderosa, porque el pueblo sentía sinceridad. No parecía un artista actuando, parecía un hombre real compartiendo emociones reales. Piporro también escondía mucho detrás del humor. La comedia muchas veces servía como protección emocional, y aunque siempre transmitía alegría, también entendía perfectamente las dificultades de la vida. Tal vez por eso, sus canciones conectaban tanto con la gente común, porque hablaban desde la experiencia humana auténtica. Canción número 3, Cartas a Eufemia. Cuando esta canción comenzó a sonar con fuerza, México entero quedó atrapado por su estilo diferente y profundamente popular. Cartas a Eufemia representaba perfectamente el talento único de Piporro para contar historias a través de la música. No era solamente cantar, era actuar, era interpretar personajes, era convertir una canción en una experiencia completa. Y eso hizo que el público se enamorara todavía más de él. Las personas sentían que estaban escuchando a alguien cercano, al típico hombre mexicano lleno de ocurrencias, problemas, humor y emociones reales. Muy pocos artistas consiguen construir una identidad tan poderosa que basta escuchar su voz para reconocerlos inmediatamente. Piporro lo logró, y por eso continúa siendo una figura gigantesca dentro de la cultura mexicana. El legado que sobrevivió al tiempo. Han pasado décadas. Las generaciones cambiaron, la música evolucionó, el entretenimiento se transformó completamente, pero aún así, las canciones de Pedro Infante y Piporro siguen vivas, y eso es algo verdaderamente extraordinario, porque sobrevivir al paso del tiempo es el desafío más difícil para cualquier artista. Muchos tienen fama durante algunos años, muy pocos logran convertirse en eternos. Pedro y Piporro lo consiguieron porque sus canciones dejaron de pertenecer solamente a ellos, pasaron a formar parte de la memoria emocional de México.
Las personas no escuchan esas canciones únicamente por nostalgia. Las escuchan porque todavía transmiten verdad. Todavía emocionan. Todavía hacen recordar momentos importantes de la vida. Y eso es exactamente lo que convierte una canción en inmortal. Encerramiento de la segunda parte. Pero lo que viene ahora es todavía más impactante, porque en la siguiente parte vamos a entrar en las canciones más legendarias de sus carreras, incluyendo historias ocultas, momentos trágicos y secretos que todavía hoy generan escalofríos entre los fanáticos de la música mexicana. Así que si llegaste hasta aquí, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y comenta cuál de estas canciones merece estar para siempre en la historia de México, porque lo más fuerte todavía está por venir. Las canciones que se volvieron inmortales, apertura fuerte y emocional. Antes de continuar con esta historia que está despertando recuerdos en miles de personas alrededor del mundo, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta cuál de estas canciones escuchaban tus padres o tus abuelos en casa, porque hoy no estamos hablando solamente de música antigua. Estamos hablando de canciones que literalmente ayudaron a construir la identidad emocional de México. Y prepárate, porque esta parte contiene historias tan fuertes, tan humanas y tan impactantes que probablemente terminarás viendo este video completo más de una vez. A estas alturas, Pedro Infante y Piporro ya no eran simples artistas populares, eran fenómenos culturales. Cada nueva canción se convertía en un acontecimiento nacional. Cada película paralizaba a miles de familias. Cada presentación generaba emociones gigantescas. Pero también comenzaban a cargar un peso enorme sobre sus hombros. El público esperaba perfección. México esperaba emociones. Y ellos tenían que seguir entregando canciones capaces de tocar el corazón del pueblo una y otra vez. Canción número 2. El Rey. Existen canciones que atraviesan generaciones como si el tiempo no existiera. El Rey se convirtió exactamente en eso. Un himno de orgullo, dolor y resistencia emocional. Aunque muchas personas asocian esta canción con diferentes intérpretes a lo largo de los años, las interpretaciones ligadas al universo musical de Pedro Infante y la época dorada ranchera ayudaron a convertirla en una leyenda absoluta. La fuerza de esta canción era brutal. Hablaba del hombre mexicano orgulloso incluso en 1900, medio de la derrota. Del hombre herido que se niega a rendirse. Del hombre que pierde todo, pero jamás pierde su dignidad. Y eso conectó profundamente con millones de personas. Durante años, esta canción fue escuchada en cantinas, reuniones familiares, fiestas populares y momentos profundamente personales. Muchos hombres encontraban refugio emocional en esa letra. Sentían que alguien finalmente estaba diciendo en voz alta lo que ellos llevaban guardado por dentro. Y aquí viene algo impresionante. Muchos expertos consideran que canciones como esta ayudaron a consolidar internacionalmente la imagen emocional de la música ranchera mexicana. Porque no se trataba solamente de melodías bonitas. Había verdad humana dentro de ellas. Había orgullo, había dolor, había autenticidad. Y eso es imposible de fabricar artificialmente. El accidente que destrozó a todo México. Hablar de Pedro Infante inevitablemente nos lleva a uno de los momentos más dolorosos en la historia del entretenimiento mexicano, el día de su muerte. Cuando ocurrió la tragedia aérea, México entero quedó paralizado, personas llorando en las calles, radios transmitiendo homenajes, familias enteras en shock. Era como si el país hubiera perdido a alguien de su propia sangre. Porque para millones de personas, Pedro ya no era solamente un artista, era parte de sus vidas. Lo más impactante es que, después de su muerte, muchas de sus canciones adquirieron un significado todavía más profundo. Temas románticos comenzaron a sonar tristes, canciones alegres comenzaron a provocar nostalgia. Era como si cada letra hubiera cambiado para siempre, y probablemente ahí nació el mito eterno de Pedro Infante. No solamente murió un cantante, nació una leyenda inmortal. La reacción de Piporro. Aunque muchas veces el público intentó crear rivalidades entre ellos, la realidad es que la pérdida de Pedro impactó profundamente a muchísimos artistas de la época, incluyendo Piporro, porque independientemente de estilos o diferencias, todos entendían algo. México acababa de perder una figura irrepetible, y algo muy fuerte comenzó a suceder después de aquella tragedia. Las canciones de Pedro comenzaron a escucharse todavía más. Las personas necesitaban sentirlo cerca. Necesitaban escucharlo nuevamente. Necesitaban aferrarse a su voz como una manera de mantenerlo vivo. Y así ocurrió algo extraordinario. Pedro Infante dejó de pertenecer únicamente al presente. Se convirtió oficialmente en memoria eterna del pueblo mexicano. El poder de la nostalgia.
Existe algo casi mágico en la música de aquella época. Aunque las generaciones cambien, aunque la tecnología avance y aunque el mundo moderno sea completamente diferente, basta escuchar unos segundos de estas canciones para que millones de personas sientan algo inmediatamente. Eso no ocurre con cualquier artista. La nostalgia que provocan Pedro Infante y Piporro es distinta porque está conectada con recuerdos familiares muy profundos. Las personas recuerdan a sus abuelos escuchando rancheras, recuerdan reuniones familiares, recuerdan radios antiguas, recuerdan una época donde las canciones parecían tener más alma, y precisamente ahí está la verdadera inmortalidad. No en los premios, no en el dinero, no en la fama, sino en la capacidad de seguir viviendo dentro de la memoria emocional de las personas. Canción número 1. 100 años. Y llegamos finalmente a la canción que para muchos representa el corazón absoluto de toda una generación. 100 años. Pocas canciones han logrado transmitir tanta tristeza, nostalgia y amor perdido de una manera tan poderosa. Cuando Pedro Infante interpretaba esta canción, parecía que cada palabra venía directamente desde el alma. No sonaba ensayado, no sonaba artificial, sonaba real. Y justamente por eso destruía emocionalmente a quien la escuchaba. Muchísimas personas aseguran que esta canción los acompañó durante rupturas amorosas, despedidas familiares y momentos difíciles de sus vidas. Era más que música, era compañía emocional. Y eso explica por qué incluso hoy continúa siendo considerada una de las canciones más importantes en la historia de México. La interpretación de Pedro tenía algo imposible de copiar. No importaba cuántos artistas intentaran cantar las mismas letras, nadie conseguía transmitir exactamente la misma sensación, porque Pedro no solamente cantaba canciones, las vivía. El legado que nadie pudo repetir. Después de Pedro Infante y Piporro aparecieron muchísimos artistas, talentosos, grandes voces, grandes actores, grandes figuras del entretenimiento mexicano, pero muy pocos lograron generar el mismo impacto emocional. ¿Por qué? Porque ellos aparecieron en un momento irrepetible de la historia. Un México más humano, más familiar, más conectado emocionalmente con la música y el cine. Sus canciones no competían con miles de distracciones modernas. La gente realmente se sentaba a escuchar, realmente prestaba atención, realmente sentía. Y eso permitió que aquellas canciones se incrustaran profundamente dentro de la cultura mexicana, hasta convertirse en eternas. Las nuevas generaciones los descubren. Lo más sorprendente de todo es que muchísimos jóvenes continúan descubriendo a Pedro Infante y Piporro actualmente, a través de Internet, a través de videos antiguos, a través de recomendaciones familiares. Y muchos terminan completamente sorprendidos, porque descubren algo que rara vez existe en la música moderna. Autenticidad emocional. Las interpretaciones tenían imperfecciones humanas. Las voces transmitían emociones reales. Las canciones contaban historias verdaderas. Y eso provoca una conexión inmediata incluso con personas que nacieron décadas después. Es la prueba definitiva de que el verdadero arte jamás se envejece. El México que ellos representaban. Pedro Infante representaba el corazón sensible del pueblo mexicano. Piporro representaba la alegría popular y el orgullo norteño. Y juntos ayudaron a construir una imagen cultural que todavía hoy sigue viva en la memoria colectiva. Sus canciones acompañaron generaciones enteras. Estuvieron presentes en bodas, en despedidas, en celebraciones, en funerales, en historias de amor, en momentos de dolor. Y cuando un artista logra estar presente en tantos momentos importantes de la vida de un país, deja de ser solamente famoso, se vuelve eterno. Cierre de la tercera parte. Pero todavía falta algo muy importante, porque en la última parte vamos a revelar cómo estas canciones continúan generando millones de reproducciones, por qué las nuevas generaciones siguen obsesionadas con ellas y cuál fue el verdadero secreto que convirtió a Pedro Infante y Piporro en leyendas imposibles de olvidar. Así que si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo, deja tu like y comenta cuál de estas canciones merece ser escuchada por las futuras generaciones, porque lo que viene a continuación es el cierre más emotivo de toda esta historia, el secreto que los hizo eternos, apertura final con CTA Poderoso. Antes de entrar en el cierre definitivo de esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Si este video despertó recuerdos, emociones o nostalgia dentro de ti, suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like y comparte este video con alguien que ame la música mexicana de verdad.
Y comenta aquí abajo cuál de estas canciones merece ser escuchada dentro de 100 años, porque hoy estamos recordando mucho más que artistas, estamos recordando una parte inmortal del alma de México. Con el paso del tiempo, el mundo cambió radicalmente. Llegó Internet. Llegaron las redes sociales. La música moderna comenzó a dominar las plataformas digitales. Y aún así, décadas después, las canciones de Pedro Infante y Piporro continúan vivas. Eso es algo extraordinario, porque la mayoría de los artistas desaparecen lentamente con el paso de los años. Ellos no. Ellos siguen emocionando, siguen siendo descubiertos, siguen siendo escuchados por nuevas generaciones. Y existe una razón muy poderosa detrás de eso. El verdadero secreto de su éxito. Muchos creen que Pedro Infante y Piporro se volvieron leyendas solamente por talento. Pero la realidad es mucho más profunda. El verdadero secreto fue la autenticidad. Pedro jamás parecía un personaje fabricado. Parecía un hombre real, humilde, cercano, humano. La gente veía sinceridad en sus ojos, escuchaba verdad en su voz, y eso creó una conexión emocional imposible de romper. Piporro, por otro lado, entendió algo fundamental. El pueblo mexicano necesitaba alegría incluso en tiempos difíciles. Su humor, su carisma y su estilo norteño transmitían cercanía inmediata. No parecía una estrella distante, parecía alguien de la familia. Y cuando el público siente eso, nace algo extremadamente raro. Amor genuino, no admiración superficial, amor verdadero. Las canciones que se negaron a morir. Hay canciones modernas que se vuelven famosas durante algunos meses y luego desaparecen para siempre. Pero canciones como 100 años, Amorcito Corazón, Cielo Rojo, El Taconazo y Malagueña Salerosa hicieron exactamente lo contrario. Con el tiempo se volvieron más fuertes, más importantes, más legendarias, porque dejaron de pertenecer únicamente a una época específica. Pasaron a formar parte de la identidad cultural de México. Y eso es prácticamente imposible de conseguir. Las personas continúan escuchándolas porque todavía transmiten emociones reales. Todavía provocan lágrimas. Todavía provocan sonrisas. Todavía provocan recuerdos. Eso significa que siguen vivas. El impacto en América Latina. Aunque muchas personas relacionan estas canciones exclusivamente con México, la realidad es que el impacto de Pedro Infante y Piporro cruzó fronteras enormes. Sus películas llegaron a toda América Latina. Sus canciones comenzaron a sonar en distintos países. Y millones de personas que jamás habían visitado México terminaron enamorándose de la cultura mexicana gracias a ellos. Eso convirtió a ambos artistas en embajadores emocionales del país. Muchísima gente conoció la música ranchera gracias a Pedro Infante. Muchísima gente descubrió el humor popular mexicano gracias a Piporro. Y así ayudaron a construir una imagen internacional profundamente poderosa. El dolor de las leyendas. Existe algo triste en todas las historias de artistas inmortales. Muchas veces el público solo conoce la parte brillante, los aplausos, la fama, las canciones. Pero detrás existían sacrificios enormes, cansancio, presión, soledad, responsabilidad gigantesca. Pedro Infante prácticamente vivía trabajando. El público quería verlo constantemente. El cine mexicano dependía enormemente de su presencia. Y aún así, nunca perdió esa capacidad de emocionar sinceramente. Eso fue lo que lo convirtió en leyenda. Piporro también trabajó muchísimo para construir su personaje y mantener viva esa conexión con la gente. Detrás del humor existía disciplina, inteligencia y observación constante. Ambos entendieron algo fundamental. El público siente inmediatamente cuando un artista es falso. Y ellos jamás parecieron falsos. La herencia que dejaron hoy, décadas después, sus voces siguen acompañando momentos importantes en la vida de millones de personas. Las familias todavía escuchan sus canciones durante reuniones. Muchos jóvenes descubren sus películas por curiosidad y terminan fascinados. Las radios continúan reproduciendo sus temas clásicos. Y en Internet, millones de personas siguen buscando sus interpretaciones más famosas. Eso demuestra algo impresionante. Las verdaderas leyendas nunca desaparecen completamente, simplemente cambian de generación. El efecto emocional que nadie pudo copiar. Muchos artistas intentaron repetir la fórmula de Pedro Infante y Piporro. Intentaron copiar el estilo, la forma de cantar, la personalidad, el humor, pero jamás consiguieron exactamente el mismo efecto, porque el verdadero impacto no estaba solamente en las canciones,
estaba en quiénes eran como personas. Pedro transmitía vulnerabilidad emocional auténtica. Piporro transmitía alegría natural y cercanía humana. Y esas cosas no pueden fabricarse artificialmente. Por eso siguen siendo irrepetibles. Las 10 canciones que marcaron a México para siempre. Después de todo este viaje emocional, queda claro por qué estas canciones sobrevivieron al paso del tiempo. Número 10, Cielo Rojo. Número 9, Puse el Taconazo. Número 8, Amorcito Corazón. Número 7, Chula Linda. Número 6, Malagueña Salerosa. Número 5, El Ojo de 1900, Vidrio. Número 4, No Volveré. Número 3, Cartas a Eufemia. Número 2, El Rey. Número 1, 100 años. Cada una representa una parte distinta del alma mexicana. Cada una guarda recuerdos, emociones y momentos históricos, y juntas construyeron una herencia musical que probablemente jamás será olvidada. Reflexión final. Tal vez el mundo moderno cambió demasiado rápido. Tal vez hoy todo parece más superficial y acelerado. Pero cuando escuchamos canciones como estas, algo ocurre. Por algunos minutos, volvemos a sentir emociones verdaderas. Volvemos a recordar a nuestra familia. Volvemos a recordar nuestras raíces. Y entendemos por qué Pedro Infante y Piporro jamás dejaron de pertenecerle al pueblo. Porque no fueron simples celebridades. Fueron voces que acompañaron generaciones enteras. Fueron artistas que ayudaron a millones de personas a llorar, amar, reír y resistir momentos difíciles. Y por eso seguirán vivos mientras alguien continúe escuchando sus canciones. Si llegaste hasta el final de este video, quiero felicitarte porque acabas de revivir una de las épocas más importantes de la música mexicana. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios cuál de estas canciones te emocionó más y cuál debería ocupar el primer lugar. También dime qué otro artista legendario mexicano merece un video especial aquí en el canal. No olvides suscribirte ahora mismo, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame la música ranchera y la